Hay una fractura de confianza dentro de la coalición. ¿Ustedes van a salir de la coalición? ¿La romperían? Aquí Gerardo Fernández Noroña, él dice, es que si tú dices lo contrario, eres un traidor. Morena no quiso negociar la reforma electoral. Con el cariño que yo le tengo a Noroña, también he de decir que tiene muy poquito militando en Morena. La presidenta llegó con 36 millones de votos, pero el 80% de esos votos fueron de Morena. La 4T se hizo tan grande que la oposición no vino del PRI y el PAN, nació dentro de la 4T. Creo que al interior es donde debe haber mucha mayor atención que al exterior. Yo pienso en Sergio Mayer, por ejemplo, que le quitó el lugar a un comerciante otomí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Morena va a recalcular esa posición? Tenemos una oposición muy pobre, pero cada vez más violenta y cada vez más pegada a la ultraderecha. Si les abres tantito una rendija, son como la humedad y se empiezan a meter. Tú eres la secretaria general de Morena y eres fundadora. ¿Cuál crees que es el error que ha sucedido? Alberto Anaya no ha dejado las plurinominales. El Niño Verde no ha dejado las plurinominales. Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué historia, qué anécdota te acuerdas que te haya marcado mucho? Soy del tipo de personas que se tatúan la firma de Andrés Manuel. Ok. Sean todas y todos bienvenidos. Ahora sí lo voy a decir. A su podcast favorito de política, Voces. Y como cada semana tenemos a las voces más importantes, más interesantes y más influyentes de este país para hablar de los temas que a todos nos interesan. Hoy nos acompaña la secretaria general de uno de los partidos más grandes del mundo, me comentabas, y el partido más grande de Latinoamérica, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo, Alejandro, de poder platicar contigo, con todos quienes te ven, te escuchan. Y sí, bueno, encantada de poder compartir estas voces desde la Cuarta Transformación también. Muchas gracias. Oye, Carolina, yo quiero empezar con un tema de los aliados. Tú eres secretaria general de Morena. Tú eres, en el organigrama del partido, la segunda al mando, la operativa. Así incluso lo investigué en los estatutos de Morena. ¿Cómo ves tú el tema del Partido del Trabajo y el Partido Verde? ¿Traicionaron a Morena por la reforma electoral? ¿Qué piensas sobre eso? No es una traición a Morena como tal. A ver, somos una coalición histórica, la Cuarta Transformación. ¿Tienen libertad de pensar de manera distinta? Sí. Pero no se nos debe de olvidar que el pueblo votó por un proyecto. Eso es lo principal. O sea, hay que partir de que salimos en 2024 y en el 21 y en el 18, y nosotros en su momento con Andrés Manuel, desde muchos años atrás, haciendo el llamado a transformar el país. Esta transformación implicaba desde salarios mínimos por encima de la inflación, programas de bienestar como derechos constitucionales, reforma al Poder Judicial, combatir el maíz transgénico y una cantidad de reformas que los partidos aliados han ido aprobando, ¿no? Y también dentro de esa transformación está toda la burocracia, el elefante reumático, los plurinominales. Todo lo que hay en la parte electoral de nuestro país. Tenemos muy claro, lo hemos visto en una cantidad de noticias y espacios y demás, esta tabla donde la democracia en México es de las más caras en el mundo, que un voto de una persona tiene un costo altísimo y que en su momento, claro, los plurinominales siempre se han buscado por un tema de generar una pluralidad. Sí, eso fue cuando se peleó la existencia de plurinominales. Pero ahora tienes a plurinominales basados en buscar fuero para que no los metan a la cárcel, en no te camino ni una cuadra porque me van a aventar jitomatazos. Creo que la discusión sí tiene que ponerse sobre la mesa en cuanto a partidos aliados que van contigo, sabiendo que incluso era parte de nuestra agenda. O sea, el Partido Verde y el PT sabían que eso era parte. Claro, fue de los 100 puntos de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y aún así decidieron no apoyar. O tener una visión distinta. A ver, ¿qué era lo que? O sea, sí hay que poner esa postura de no fue nuevo, o sea, no hubo un madruguete, no hubo... No se les ocurrió de la noche a la mañana. Sí, y aparte de todo, a ver, hubo meses, estos foros, estas mesas, se habló del tema mucho tiempo, entonces no fue como de un momento a otro. La otra parte también, yo creo que es importante desde Morena poder centrarnos en el debate de el Partido del Trabajo y del Verde, pero no quiero dejar de señalar o de mencionar
que también estuvieron todos los demás partidos que votaron en contra. Ya sé que es más o menos como la frase esta de Malcolm en el de Medio Conduí, de no esperas nada de ellos y aún así te decepcionan, en el caso del Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN. Pero justamente son los que han prostituido el tema de los fueros, el tema de las pluris, el tema de los gastos de los partidos o el presupuesto de los partidos. Yo creo que está bien el hablar de la coalición, pero no dejemos de voltear en las conversaciones a que a final de cuentas quienes salen más beneficiados pues fueron ellos, porque ellos han manejado esa forma de hacer política. Bien, en el caso de la coalición de los partidos aliados, lo veo como estar en desacuerdo en esta reforma. Sí. Lo veo también como la importancia de que el pueblo lo tenga que juzgar y señalar, pero eso no implica que, no estuvo bien que el PT o el Verde no la votaran, entonces déjame voy con el PRI. No, porque el PRI tampoco la... Claro, ¿me explico? sí. O sea, no es que la cuarta transformación se haya caído o ya no funcionara. Pero ¿no sientes que hay una parte de falta de desconfianza? Porque tú dices, a ver, el PRI y el PAN han utilizado los plurinominales para poner a sus dirigentes nacionales. Sí. Pero el PT también, ¿no? O sea, en el PT, Alberto Anaya, yo sé que no lo vas a decir, tú eres secretaria del partido, pero yo sí lo digo, soy comunicador. Alberto Anaya no ha dejado las plurinominales. El Niño Verde no ha dejado las plurinominales. Entonces también se han aprovechado desde esa parte. Yo sí entiendo esta parte de esta genuina molestia, porque, exacto, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. De estos personajes que hacen el bloque de contención y a todo dicen no y nada proponen. Pero cuando se vota justo eso, creo que sí es muy importante cómo la ciudadanía reacciona, ¿no? Y mi duda es, en esta... No lo sé y eso te quiero preguntar. ¿Hay una fractura de confianza dentro de la coalición? Porque yo me imagino que si yo llego a algún lugar y llego al gobierno con dos de mis amigos y mis amigos de repente me dicen que no, pues entonces ¿para qué llegue al gobierno, no? La coalición es necesaria en el formato que existe ahora de acuerdo a las leyes electorales, que son correctas, evitar la sobrerepresentación. Hay confianza. Entonces, sí, en el sentido de que llevamos un camino recorrido. Llevamos un camino recorrido y la confianza, insisto, no se pierde o se gana con Morena, se pierde o se gana todos los partidos políticos con el pueblo. O sea, eso es bien importante. Yo creo que, a ver, ahí tenemos al extinto y difunto PRD, sí. ¿no? Entonces, esa confianza... Sí, yo como secretaria general pudiera decir, yo quiero que el Partido del Trabajo y el Partido Verde nos acompañen en todo, en lo electoral, en todos los municipios, en todos los estados, en todas las reformas. Si lo hacen, a ver, la invitación de nuestro lado siempre va a estar. Si lo hacen, no lo hacen, pues ya ahora sí que la gente en territorio lo irá definiendo. Son grandes aliados y son grandes compañeros. ¿Por qué? Porque, insisto, pues creo que las grandes transformaciones de los últimos 7 años de nuestro país ha sido gracias a los votos de esta coalición de Sigamos Haciendo Historia o en su momento Juntos Haremos Historia, sí. ¿no? Y eso por un lado, eso creo que es importante y yo creo que no demerita todo ese avance. Vuelvo a lo mismo cuando de repente, siempre también lo hemos dicho, los extremos se tocan, la ultraderecha, la ultraizquierda, entonces de repente vemos compañeros que se identifican incluso como muy, muy de izquierda, que dicen, no, la traición y no, ya, y de repente entonces ves que es el mismo discurso de la derecha. No, entonces no sirve de nada la cuarta transformación. A ver, ustedes, se me hace una tontería, por ejemplo, cuando el PAN empieza a decir, es que no se puedan recibir recursos del crimen organizado. Pues compadre, eso ya existe. O sea, sí, eso claro. ya está en la ley. Sí. Y no solamente en la ley electoral. Y habla mucho de ti si quieres regularlo. Ajá. Sí, no, pero aparte de decir, eso no lo tienes penado, que poner sí. porque ya existe. Es como decir, bueno, está que quieran meter, no sé, no tener mujeres. O sea, no, ya tienes leyes que te pide tener una cantidad exacta, claro. ¿no? Entonces, bueno, era un poco absurda su discusión. Sí. Y si tanto criticaron la derecha al PT y al Verde por no votar con Morena, pues entonces ellos lo hubieran votado. Entonces, me explico cuando la discusión se basa en que no se aprobó una reforma electoral por varios partidos. Un partido, mi postura es, yo como secretaria general de Morena es, Morena sí está del lado del pueblo, Morena sí la propuso, Morena sí la votó, Morena se acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum y los demás partidos tienen su toma de decisiones también y sus dirigencias. Los partidos aliados siguen acompañando a la Cuarta Transformación, siguen acompañando a la presidenta de México
Y también es muy importante, no vamos a claudicar en seguir insistiendo en reformar todo lo que le hace falta a nuestro país. ¿No? Totalmente. No, yo estoy muy a favor del tema de la eliminación de los plurinominales, muy a favor del tema de la reducción del presupuesto a partidos políticos, el presupuesto público. Se me hace una de las grandes ofensas porque justo tenemos una democracia muy cara a nivel global. Eso es una verdad y está documentada. Pero ¿no sientes que hay una especie de jaque mate en el sentido de, por un lado se dice, pues el pueblo decidirá. Sí. El pueblo decidirá si los vota o no. Y por otro lado pero son nuestros aliados. O sea, no es un tema bastante complicado desde el punto en donde dices, es que si les damos candidaturas no votan por ellos y si no votan por ellos perdemos la mayoría calificada. ¿Cómo se sale de ahí? O sea, ¿qué es lo que ve la dirigencia de Morena desde ahí? En primera, insistir en el camino recorrido, ¿no? O sea, yo creo que no ir en una... es necesaria, a ver, no, eso que quede muy claro. La reforma electoral es necesaria. Pase ahorita o dentro de un mes o dentro de un año o dentro de 10 años, es urgente. Y lo digo también con la conciencia de estar en el partido que más recursos recibe. O sea, pero nosotros demostramos en qué nos lo gastamos, no andamos regalando iPhones, andamos teniendo varias actividades, afiliación, cursos, nuestros comités municipales, nuestros comités seccionales, o sea, todo el tiempo andamos de arriba para abajo. Los otros no sabes en qué, o sea, PRI, PAN, no sabes en qué se los gastan, sale el PAN con su campaña de celulares, entonces todo esto, o copiándonos, de repente sale el PAN a relanzarse diciendo, vamos a hacer encuestas. Yo, compadre, ¿cómo te explico que eso lo hace Morena, no? Uh-huh. Entonces, claro que siendo el partido que mayor recurso recibe. Que si fuéramos que no pensemos que no existiera lo de la sobrerepresentación o lo del 8%, el famoso 8%. Morena por sus votos solitos, si cada partido tuviera que competir solito, sin coalición, Morena tendría más de 300 diputados por sus propios votos, ¿no? Ahí tendría que hacer cada partido sus cuentas de cuántos distritos gané yo con mis propios votos. Claro, como coalición de repente los votos de un partido con los que vas coaligados te dan el triunfo también en ayuntamientos, en congresos locales, en gobernaturas, en diputaciones federales, claro. Pero entonces no es el sistema de partidos ahorita, no es la manera en la que existe la designación de los congresos, de la Cámara de Diputados. Necesitas todos los movimientos que tienen mayor representatividad buscan tener siempre una coalición, ¿no? Para poder tener... Porque es obligatoria, ¿no? Porque es obligatoria, porque no puedes tener sobrerepresentación, ¿no? El Pacto por México se hizo así, Fox también lo hizo, se hace por eso. Pero distintos. Sí, claro, sí. No, bueno, ahí se unieron todos los partidos, pero a lo que voy es, sí, el sistema democrático mexicano como lo conocemos requiere de coaliciones. De coaliciones. Sí, entonces, claro que a lo que vuelvo a lo mismo, la votación diferenciada para el tema de la reforma electoral no te quita los años recorridos, ni las reformas recorridas, ni los logros conquistados. Ok. ¿No? O sea, partamos de eso. Ok. En segunda, tampoco te quita la necesidad de tener una coalición, ¿no? Exacto. Entonces, son las dos cuestiones. Hemos tenido muchas conquistas y tenemos que seguir teniendo más conquistas, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando en coalición. Y yo espero que en algún momento digan, consideramos que sí es necesaria la reforma electoral y que tal vez eso pueda ser durante todavía el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí Gerardo Fernández Noroña dijo algo que lo dijo hace un par de episodios y decía algo muy claro y es que se necesitan para llegar y para cambiar la Constitución. Sí, claro. Pero es que si ya se tienen y no se cambia, pues entonces ¿qué amigos tengo, no? Entonces ¿qué aliados me van a apoyar si llegan al poder y después dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Siempre no. Y en esa entrevista, Gerardo Fernández Noroña hablaba de una crítica a Morena. Y él dice que la gran crítica es que no hay un debate al interior de Morena. Él dice, es que si tú dices lo contrario, eres un traidor. No se le puede mover una coma a las iniciativas. Yo creo que no pasó porque Morena no quiso negociar la reforma electoral. Así lo dijo, está en la entrevista. ¿Tú qué opinas respecto a eso? ¿Morena no quiso negociar? O sea, les dijeron, es esto y punto. ¿Qué pasó ahí? En primera, la conquista de derechos no se negocia. Ahí partamos de algo. Sí. O sea, no voy a decir, a ver, vamos a negociar qué tan libre quiere ser. Vamos a negociar qué tan austero quiere ser. Vamos a negociar qué tan democrático. ¿Qué tanto dinero te estás metiendo por no tener votos? Sí. O sea, vamos a negociar si quieres 10 pesos más, 10 pesos. A ver,
la austeridad, vamos a negociar, o sea, no vamos a estar negociando los derechos que se conquistan. Es como si nos pusiéramos a decir, vamos a negociar la pensión para personas adultas mayores, vamos a regresar a que sean dádivas cuando tú me caes bien, tú no, tú eres del PRI, tú eres del PAN, padrón de Morena, vénganse. No, entonces los derechos no se negocian. Partiendo de ahí, entonces yo estimo mucho a Noroña, pero de ahí yo creo que cuando vas a buscar, o sea, vas por todo o no se logra, como pasó ahorita. Creo que hubiera resultado peor que la presidenta Claudia Sheinbaum, porque hay que dejar claro que la presidenta Claudia Sheinbaum no es la que falla, pero que la presidenta dijera, bueno, está bien, te dejo tu pluri y tu dinerito y todo eso, y pues bueno, no la mando así, y pues ya, ¿no? O sea, ahorita cuando se manda el plan B, insisten que todavía hay muchos espacios donde buscar la austeridad. A ver, tenemos regidores de todos los partidos, porque eso depende del cabildo, que ganan más que la presidenta. Sí, es una ofensa. Que su presupuesto es más que el presupuesto de obras que tienen asignado a su municipio. O sea, a ver, es lo que veíamos en la mañanera. ¿Cuántos teleféricos, por ejemplo, se pudieran hacer con el presupuesto de un congreso, de un diputado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que seguir conquistando, por lo tanto, no las pones a negociación, sino es, insisto, eres libre o no eres libre, eres democrático o no eres democrático, eres austero o no eres austero. ¿Eres traidor o no eres traidor? ¿Eres claro o a tus convicciones y eres firme a tus convicciones o no? Eso por un lado. La fractura, insisto, no, o sea, discrepar no es fracturar. Tener diferente manera de pensar o tener, no sé si los ideales, pero o en ese momento las posturas distintas, no creo que fractura. Te genera así una cuestión de decir, bueno, no estamos de acuerdo, pero vamos a seguir insistiendo. Y a final de cuentas, el que tú no estés de acuerdo con algo que en conjunto propusimos en campaña, no quiero que suene reiterativo, ni romántico, ni utópico. Pero ya nosotros que hemos venido caminando desde hace unos años con la revolución de las conciencias, te hace ver que la gente sí te pregunta, sí te lo cuestiona. Claro, sí. Yo tuve hace unos días, también, bueno, al inicio, casi cuando empezó esta discusión, una postura, y la sigo teniendo y la sostengo aquí contigo, Sí. de que son nuestros partidos aliados y que vamos a seguir en el 27, vamos a seguir avanzando con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, y lo sostengo porque son nuestros compañeros que necesitamos, pero con los que hemos construido esta transformación, sí. Lo comenté, palabras más, palabras menos, y bueno, me tundieron en redes sociales y lo entiendo, Sí. porque nuestra militancia nos va a decir, sí, pero... Entonces, ¿para qué voté, no? Si van a votar en contra del último. Pero es nuestra militancia de Morena. ¿Y qué tiene que hacer Morena? La militancia de Morena. Pues votar por Morena, ¿no? O sea, y la militancia del PT por el PT y la del Verde por el Verde, y cada organización partidista, pues su militancia. Y la libertad del pueblo, recordemos que la presidenta llegó con 36 millones de votos por los 3 partidos. Sí. Pero el 80% de esos votos fueron de Morena. Sí, sí. Insistir en que ni Morena, ni la Cuarta Transformación, ni mucho menos la Presidenta de México están traicionando las inquietudes y necesidades del pueblo. Y por eso inmediatamente, bueno, no pasó esto, pero nos vamos con el plan B. Y recordemos que tenemos Y votaron un también año, en contra del PT, ¿no? O sea, sí, bueno. todavía está en discusión, está en Senado, va a pasar a Se fue diputados. a no en lo particular, ¿no? Ajá. ¿no? En esa especificación técnica. Oye, pero en esta crítica que hace Noroña, ¿sí hay entonces foros de debate? O sea, o hay formas en donde existan los consensos? Porque lo que Noroña dijo fue muy peligroso, creo yo, que dice, es que si tenemos una luz que todo lo diga y crea que está iluminada y solo es ella la que puede opinar, así lo dijo, Sí. palabras más, palabras menos, ahí está la entrevista, pues entonces no hay democracia y entonces nos podemos perder. Él incluso habla del PRD, de cuando había en el PRD los consejos nacionales en donde se hacía. ¿En Morena no existe esto? ¿Qué es lo que pasa en Morena? ¿O a qué viene la crítica de Noroña? Con el cariño que yo le tengo a Noroña, también he de decir que tiene muy poquito militando en Morena. Yo creo que ha de tener como un año militando en Morena. Recordemos que era militante del PT. Entonces, tal vez él no le tocó ver y conocer cómo nos construimos y cómo avanzamos y cómo son nuestros consejos. Morena, cuando se crea o se busca crear como partido político ahí en 2012, éramos organización en 2010. Nos empezamos a aglutinar en 2008, ¿no?
competimos en 2012 sin ser Morena, pero ya existiendo como Morena. Como movimiento. Sí. Éramos morenaje, ahí veíamos a Luisa, tu servidora, yo era también representante allí en Michoacán, y toda la defensa del voto lo hicimos desde morenaje y desde Morena para el 12. Y vimos cómo nos traicionó, a ver, los chuchos nos habían traicionado en 2006 y en 2012, ¿no? Eso lo teníamos claro, ¿no? Entonces Morena, cuando decide saber si nos quedamos como movimiento, como partido, allá por 2012, después del fraude, porque también fue fraude lo de Peña Nieto, recordémoslo con las tarjetas Monex y demás, hacemos asambleas distritales, 300 asambleas distritales donde votamos si queríamos ser partido o movimiento. Hubo una votación muy cerrada en todo el país, pero gana que fuéramos partido, y entonces al ver esa votación tan cerrada, el licenciado Andrés Manuel decide que seamos partido y el Movimiento de Regeneración Nacional, que no nos separáramos, o sea, ahorita somos un partido muy fuerte. ¿Por qué somos un partido muy fuerte? Porque tenemos más de 20 gobernaturas, porque tenemos 2 presidencias, porque tenemos más de 200 diputados federales, más de 20 congresos locales, pero sin dejar de ser un movimiento cercano a las causas justas. Entonces, esas son nuestras primeras asambleas. De ahí todos quienes salimos electos o electas como consejeros fueron asambleas distritales. Eso tiene más de 10 años. Han pasado más de 10 años y somos el partido que con esta radiografía de poder político, ¿no? Y resulta que también seguimos siendo un partido que tiene consejos o comités seccionales, consejos municipales, campamentos de jóvenes, que tenemos en nuestros congresos nacionales, que tenemos un consejo consultivo, una comisión nacional evaluadora de incorporaciones, una comisión nacional de honestidad y justicia, una comisión nacional de elecciones. ¿Y por qué digo todo esto? La cantidad de estructuras organizativas que tenemos, porque tenemos N cantidad de pensamientos distintos en nuestro movimiento. Claro, es un movimiento muy grande. Es un movimiento de 12 millones de personas afiliadas, e insisto, y de más de 5,000 entre regidores hasta gobernaturas y la presidencia, más de 5,000 autoridades emanadas de Morena en todo el país. Claro. A ver si no hay pluralidad, y a ver si no hay diferentes maneras de pensar, y a ver si las compañeras y compañeros de Honestidad y Justicia no tienen bastante chamba, y a ver si no fue por eso urgente hacer la comisión de incorporaciones. Pero porque hay mucho debate, porque hay muchas maneras de pensar, y no significa que porque yo les pida que sigan el estatuto, por poner un ejemplo, a ver, el estatuto dice no denostarnos. Si tú me caes mal, lo hablamos en la comisión, tenemos una sesión con la comisión, pero no voy a salir a hablar con Loret de Mola de, bueno, es que el compañero me cae muy mal. Bueno, pues ¿para qué le das carnita a Loret de Mola? Claro. ¿No? Entonces, yo creo que tal vez lo que no está identificando el compañero Noroña o todos los demás quienes critican esto es que tenemos una forma de guiarnos ideológicamente, que son nuestros principios, nuestros estatutos. Yo lo he dicho, el obradorismo en sí, el obradorismo, el morenismo, el claudismo, es una forma de pensar y de vivir tu vida pública y también la privada, ¿no? Por eso la austeridad, por eso tu conducta dentro y fuera. Entonces, yo que estoy como secretaria general, todos los días hay debates y todos los días, pero no tengo... Sí hay entonces foros para debatir. O sea, no es como que digan... Esta iniciativa se mandó y ya es única y no se toca y nada. A ver, ¿Sí se debate? ¿Sí hay ese consenso? Todos estos espacios que yo te comenté, desde un seccional hasta una comisión, hasta un consejo nacional, son espacios de debate. O sea, no van a juntarse a verse la cara y ver, hola, ¿eres de Morena? Yo también. No, hay muchísimo debate. Imagínate, tú llegas... Lo hemos vivido, la presidenta Luisa y yo, que estamos recorriendo el país entregando las credenciales de Morena, tocamos una puerta y dicen, oiga, sí, pero no me gustó que fulanito hizo tal cosa. Y está la presidenta de Morena escuchando que la vecina le dice, o sea, ese debate se da hasta en el casa por casa. Claro. Ese debate se da hasta para entregar un periódico Regeneración. Pero si aparte de ello tú me dices el debate de una reforma, en primera, para la reforma electoral hubo foros, hubo muchísimos foros, hubo una comisión encargada de eso, y el debate legislativo pues se da en la Cámara de Diputados y en las y los senadores. Entonces, creo que ahí mismo se hicieron, no creo, bueno, me refiero a que ahí existen estos espacios, pero ahí mismo se dieron mesas de discusión, ahí mismo se llevaron propuestas, ahí mismo se recibió a sociedad civil. Entonces, yo creo que una de las reformas con meses, muy debatida, no me digan que no está debatida. O sea, sí se debatió. Claro, eso y todos los temas de Morena, insisto. Hasta incorporar a una persona que es afín o no al movimiento o que realmente representa o no los valores de Morena, hasta eso. Justo ese tema quería llegar porque yo
lo había mencionado aquí en algunos episodios y bueno, nos tundieron en redes sociales por comentarlo. Y es que yo decía que este tema en donde Morena se hace tan grande, es un partido que pasa en 2014 y 15 la primera elección. Ajá, el 15 la primera elección. El 15 la primera elección y en el 18 la presidencia y 10 años después está gobernando la gran mayoría del país. Sí. Entonces, al crecer tanto, yo entiendo que sea natural que entren muchos personajes que tal vez son indeseables, ¿no? Pero yo sí comentaba esta parte en donde pues el Verde se hizo esta puerta trasera, ¿no? Esta puerta en donde por ahí entraron los exgobernadores priistas, por ahí están todos los personajes que les llaman nuevos morenistas. Y mi duda es respecto. Tú eres la secretaria general del partido. Lo estás viendo todo el tiempo. ¿Cómo es que se va a evitar, primero, esa es la primera pregunta, ¿se va a evitar a partir de esta elección? ¿Van a seguir habiendo este tipo de personajes? Yo pienso en Sergio Mayer, por ejemplo, que le quitó el lugar a un comerciante otomí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Morena va a recalcular esa posición? Porque lo recuerdo perfecto cuando se hizo la insaculación del sorteo de los lugares de las plurinominales, justo de Morena, sí. Pues los que quedaron los redujeron y se fueron primero a los recomendados. Ahí entra Sergio Mayer. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en Morena? Mira, te voy a contestar de dos maneras. A ver. Como militante fundadora puritana, así ya sabes, estos que somos los puros, y como secretaria general, pero que se terminan encontrando esas dos posturas. Claro que, a ver, en 2015, que fue nuestra primera elección, yo soy de Michoacán, son 113 municipios, uno de autogobierno, Cherán, entonces 112 municipios. Íbamos por todo el estado diciendo, oigan, el profe más reconocido, el comerciante más, o la señora del mercado más reconocida, o la maestra más reconocida, oiga, no quiere ser, o sea, gente honorable, no quiere ser nuestro presidente municipal, diputado o algo. No. Hay alguien que ya ahora ya milita públicamente en Morena, en Michoacán, no diré su nombre porque es compañero, pero que nos tocó tocar su puerta y que nos dijeron, y que yo así entregándole Regeneración y nos aventó el Regeneración en la cara, ahora es compañero. O sea, si desde esta perspectiva de que nos tocó construir, cuando nadie quería, cuando poníamos nuestro módulo en el centro de Morelia y nos gritaban locos, nos aventaban las cosas, nos perseguían incluso. Yo me acuerdo que cuando fue nuestra asamblea constitutiva, fue un 3 de noviembre de 2003 en Michoacán. 3 de noviembre es un día muy complicado para, o sea, pasando el Día de Muertos, esas fechas son en Michoacán, sí. Pues bueno, entonces era una fecha complicada y nos fuimos a Brigadero una noche antes todavía a pegar los volantes y los cartelitos de Asamblea Constitutiva de Morena, y viene Andrés Manuel, visita de Andrés Manuel, y así con eso invitar a la gente también. Y atrás de nosotros venía alguien que ahora está en Morena, tras de nosotros arrancando los carteles y amenazando de que dejaremos de hacer eso. O sea, desde esa perspectiva yo te diría, Morena tendría que tener más filtros y cuidar más y darle más espacio a las y los fundadores y a las y los morenistas puros como nosotros, quienes fundamos y que no militamos. Yo, tal vez por la edad, pero también por la ideología, yo tal vez ya pude haber militado en otro partido en ese entonces, pero no milité más que en Morena. O sea, yo no he militado en ningún otro partido, afortunadamente. Entonces está ese sentir de muchas y muchos compañeros fundadores, cuando nadie quería. Y ahora, pues como dicen coloquialmente, ya agarras tu carro, sales y puedes atropellar 2, 3 candidatos de tantos que quieren, ¿no? Ahora sí ya es así, como hay un tope, no era un candidato que quiere ser, ¿no? Entonces ahora ya tienes un montón de gente que quiere, pero hay que cuidar por qué quieren. Quien quiere solamente porque Morena gana, no gracias. Quien quiere porque se suman a un proyecto de nación, bienvenidas todas y todos, porque te vas a ceñir a un proyecto de nación. Yo lo he dicho desde una lucha en la que yo también he estado, por ejemplo, la lucha feminista. Yo no veo bien, o yo no me imagino a congresistas locales que no voten a favor de la despenalización del aborto en sus estados. Por poner un ejemplo que va dentro de que la ideología de Morena es derechos plenos para todas y para todos, ¿no? Entonces, esa parte es donde, ya como secretaria general, nos toca tener una perspectiva de estar en un momento histórico en el que llega la primera presidenta mujer y en el que se retira de la vida pública Andrés Manuel López Obrador. Que es el fundador. Y que es el legado. O sea, si Morena existe es porque es un partido que creó Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y que Andrés Manuel López Obrador fue el que nos enseñó a decir, es de sabios cambiar de opinión y bienvenidos todos y todas. Tuvimos estos eventos en todo el país, justamente rumbo al 2018, que cerraron aquí en el Monumento a la Revolución, que se llamaron
bienvenidos, o unidos todos, Sí, sí, sí. y que ahí se empezaron a sumar un montón. Vimos aquí en el caso de... Es la firma del pacto. firmábamos justamente como un decálogo muy bonito esto. recuerdo. En Monumento a la Revolución estuvo hasta León Sí, Larregui, sí, sí. todo Sergio esto. Mayer, ahí estuvo. N cantidad de compañeros que decías, a ver, todas y todos ellos son necesarios para todos los logros que ahora hemos tenido. Pero creo que en este crecimiento del movimiento también es importante, y en el crecimiento de la afiliación, tener, ahora sí que reservarnos el derecho de admisión. Si bien las leyes te permiten afiliarte a cualquier partido, pero también los partidos políticos pueden decir, y este afiliado como que no, y debatirlo o pelearlo en tribunales, si tú quieres, ¿no? Entonces, por eso hemos creado esta comisión evaluadora de incorporaciones. ¿Hace cuánto se creó? Tiene menos de un año, la creamos Ok. en uno de los el penúltimo consejo de Morena. Hemos sesionado 5 casos, les hemos dicho que no, entonces no lo hacemos. Uno de los acuerdos de esta comisión es que si les dices que sí, sales y explicas por qué dijiste que sí. Si les dices que no, es privado para evitar que pues no sea como una pared de linchamiento. Mediático, claro. Exacto, de que Sí, sí, sí. acaban de rechazar a Flor. No, no es necesario, es como, a ver, no compañero, no puedes estar en Morena, sigue avanzando, sigue caminando, pero tus principios no coinciden con los nuestros o tu historial no coincide con lo nuestro. Y hay otra cosa, ¿qué vamos a hacer y qué filtros? Se fortalece también la comisión de encuestas. Nosotros teníamos un formato de encuesta que ha sido también retomado ya, que es el famoso saldo de opinión. Es decir, no solamente te van a preguntar si te conocen, sino cómo te conocen. es correcto. Empezamos nosotros nuestros próximos procedimientos, que son a partir de junio, que es para nuestros coordinadores y coordinadores estatales, distritales, municipales, que son quienes estarán representando nuestro movimiento en el caminar casa por casa, en la afiliación, en el reparto del periódico Regeneración, pero pues lo va a decidir la población incluso abierta, no solamente nuestras afiliadas y afiliados, la población abierta. Entonces, pues no sé, pensemos en X nombre del más malo del pueblo, ¿no? Oye, ¿tú conoces a fulanito que es el más malo del pueblo? Claro que lo conozco porque es el más malo del pueblo. ¿Quieres que sea quien coordine las tareas de Morena? No, pues no quiero que sea las coordine. Y también ahora hemos retomado el tema de las tómbolas. Tuvimos elección en Veracruz y en Durango. Todavía no teníamos los 12 millones de afiliados, nos tenemos que replantear ello, pero los afiliados que en ese momento, cuando llegamos a la dirigencia, hace ya casi 2 años, eran 2 millones de afiliadas y afiliados. Entonces, los afiliados de cada municipio de Veracruz y de Durango entraron a las tómbolas, a las regidurías, tómbolas de regidurías, y era la tómbola 2, 4, dependiendo del número de regidurías que tuviera el municipio, pero de la segunda, por ejemplo, se entraba de cajón con tómbola. Y quedaron grandes compañeros militantes de Morena de toda la vida. No los cambió la dirigencia en último momento. No hubo absolutamente ningún cambio. ¿No los van a cambiar después? Estamos justamente replanteándonos, lo que sí es una realidad es, te tienes que replantear el mecanismo de la tómbola por el tema del número de afiliadas y afiliados. ¿Me explico? O sea, hay que ver si entran los 12 millones, o sea, si me Y explico. 12 millones de boletos. De boletos, ajá. Entonces, solamente en este momento de nuestro número de afiliación, hay que replantearte cómo entras. A ver, anteriormente también se hacía por consejos, te votaban y los que te votaban entraban a la tómbola. Entonces, solamente estamos replanteando cómo va a ser las tómbolas para 2027, pero las tómbolas, así como las encuestas, así como están para quedarse, pues, o sea, y están para hacerse válidos y para respetarse, ¿no? En ello implica muchas cosas, o sea, también caminar con muchos compañeros y compañeras que tal vez no estaban, pero que ahora es bueno que estén con nosotros y que es necesario, insisto, que estén con nosotras y con nosotros, pero apegados, y yo lo insisto mucho, a los principios de nuestro movimiento. Ok, fíjate que justo esa era mi siguiente pregunta, porque, a ver, hay que decirlo, tú lo describes perfecto, y es esta parte en donde a Morena como partido, pues hoy en muchos lugares, yo me voy a mi estado, a Guerrero, pues nada más por la popularidad del partido va a ganar el candidato que pongan. Esa es una realidad. Y por eso es que se dan todos estos pleitos. No dudo en que muchos de los que nos estén viendo van a querer ser candidatos. Entonces, yo creo que una de las preguntas genuinas es, ¿cómo es que se garantiza que estas encuestas, que tú las mencionas justo de no solo popularidad y conocimiento, sino también de percepción o perspectiva, puedan ser transparentes? ¿Qué garantiza que, pues no sé, a lo mejor el amigo de la dirigencia queda y no queda el mejor posicionado, aunque el amigo sea un expriista odiado por su estado?
La dirigencia no tiene amigos expristas, empezando por... Bueno, A pero ver. decías al inicio de tu pregunta que a quien pongas, por poner ejemplo Guerrero, por la popularidad del partido, yo nada más ahí corregiría algo, Sí. que es por la confianza del movimiento que se ha generado. Obviamente te da Sí, popularidad, sí, sí. pero justamente lo que no queremos, que quienes quieran ser nuestros representantes, así quiera ser el regidor número 10 Sí. o quiera ser el gobernador, gobernadora, que no olviden que si gana Morena es por la... O sea, Morena tiene esa popularidad o esa facilidad ahora de llamarlo así, de ganar, es porque hay un respaldo popular, Sí. porque Morena es un movimiento que no le ha fallado al pueblo. Entonces, cuando, era lo que yo te decía, la diferencia entre quien llega a Morena porque Morena gana, de que yo quiero ser candidato de Morena porque Morena es lo que va a ganar, o quiero ser candidata a candidato de Morena porque su proyecto de nación me hace partícipe de transformar el país. Eso, por un lado, como tú dices, tal vez nos están viendo muchas y muchos que van a querer ser candidatos, que Sí. tengan la claridad, que sepan, que tengan la firmeza ideológica de que si van por Morena es por un proyecto y por lo que Morena ha hecho ya cuando ha sido electo como gobierno en beneficio del pueblo, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo garantizar o cómo tener la confianza en que nuestras encuestas, en primera, las puedes consultar o sea, cuando ya se hacen las encuestas, cualquiera de las personas que se apunta a las encuestas, pues las puede pedir, consultar. Todos se van por encuesta, Y demás. todos. Es correcto. Hay municipios más pequeñitos. Ahorita estamos haciendo los consejos municipales, tenemos que ver si los mismos consejos municipales, digamos, metodológicamente, como economista y demás, tienes que tener un número de población que te permita levantar encuestas, ciertas muestras. Hay municipios que tienen 2 secciones, o sea, muy chiquititos, Sí, sí, ahí sí. tienen que ser consensos, que la misma militancia se ponga de acuerdo, que haga sus propuestas, pero gobernaturas, diputaciones federales, locales, tenemos, o sea, se compiten con titulares y suplentes, son 40,000 espacios, ¿no? O sea, todos Sí, los no. partidos políticos. No puedes hacer 40,000 encuestas. Ajá, o sea, para titulares y suplentes, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, ajá. Sí. imagínate, es un universo, pero al menos todo lo que es gobernaturas y todo lo que es encuestable se va a encuestar, ¿no? Ok. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo y cuál es la certeza? En primera, la Comisión Nacional de Encuestas es una comisión muy técnica. No son perfiles políticos, no es que yo te diga, está un exgobernador o está un dirigente, no, son perfiles técnicos, matemáticos, economistas, analistas, eso. Sí. Entonces es un área muy, muy técnica de nuestro movimiento, no política. Por un lado, y por lo otro, si alguna de las personas que se apunta tiene duda, todas las encuestas van en tableta y van siendo grabadas. ¿Me explico? O sea, si yo digo que 10 encuestas las contestaron a favor de Carolina y 20 en contra, yo quiero ver que hay 20 en contra, pues todas están grabadas. O sea, el sistema de tableta, llegas con la persona, oiga, conoce. Entonces, cualquiera que nos quiera fiscalizar, por así decirlo, el resultado de nuestra encuesta, pues ya ha sucedido, pues, de que de repente hay alguien que no está de acuerdo. Pero también en ello yo quisiera rescatar este tema de, bueno, no estoy de acuerdo, o me voy a ir a otro partido, o voy a hacer esto otro. Yo considero que quien va a traicionar, traiciona ganando o perdiendo la encuesta. O sea, quien va a traicionar, traiciona o ahorita, o tal vez traiciona en el ejercicio de gobierno, ¿no? Okay. ¿Me explico? Entonces, que dijeras, bueno, es que alguien hace mucho drama o mucho tema o mucho escándalo porque no gana una encuesta. En primera, yo también, en esto de la política, todo es muy rápido. Sí. Una presidencia municipal, una diputación son 3 años. 3 años. Una gobernatura son 6 años. Al menos que estés en los últimos años de tu vida, tú dijeras, bueno, es que es mi última oportunidad. Pero claro que puedes decir, no importa, no gané ahorita, me preparo, sigo trabajando, sigo recorriendo el territorio y la gano en la próxima, no pasa nada. Porque sé que voy a ayudar a que mi compañero haga un muy buen gobierno, para que Morena siga gobernando dentro de 3, 6, 12, 20, 50 años. Sí. No hay prisa, insisto, al menos que estés ya así como en tu lecho de que ya no tengo... No, pero no hay una prisa, pues, por así decirlo. Si ahorita tengo, no sé, una persona de 50 años, claro que puede ser presidente municipal a los 53 o a los 56 ser gobernador, por poner un ejemplo. Y quien tal vez en ese momento diga, pues yo no estoy de acuerdo y ya me busco otro partido o me voy de otra manera o qué sé yo, pues tal vez lo iba a hacer incluso ganando la encuesta. Tal vez ya gobernando, como sus ganas es a fuerza ser, no por un proyecto. Si tu compañero gana porque la gente lo reconoció más, porque ese compañero es el que te va a garantizar ganar el municipio y vas a cerrar filas, estás con el proyecto.
Pero si ya empiezas con un tema de no y no está bien y todo eso, entonces igual y pudiste haber ganado la encuesta y después estar ya representando nuestro movimiento Sí. y tal vez en el ejercicio de gobierno no representarlo realmente. Sí, ¿no? oye, Carolina, a mí me surge la duda ahora del tema del nepotismo, porque justo lo estás mencionando, pues un tema muy sonado es el caso de Zacatecas, yo lo voy a decir, y es un tema en donde a mí me parece muy interesante esto. Tuvimos aquí a Arturo Ávila, y Arturo Ávila nos decía que los estatutos de Morena eran estatutos que iban a aplicar incluso en sus coaliciones. Mi duda es la siguiente, porque podemos tener a una persona que por nepotismo está impedida para ser candidata, porque esos son los estatutos de Morena, Sí. pero no así los estatutos del PT, ni así los estatutos del Verde. ¿Qué va a pasar si X candidato y X partido negocia, hace la negociación de este estado lo queremos nosotros y vamos a poner a fulanito? Pues no está infringiendo los estatutos de su partido, pero sí los suyos. ¿Ustedes van a salir de la coalición? ¿La romperían? ¿Respaldarían una coalición con un personaje que está haciendo nepotismo por otro partido y que esa coalición encabeza otro partido? Las coaliciones también que hemos encabezado nosotras y nosotros son parciales. Por ejemplo, de 300 diputaciones fuimos en 240 distritos, Sí. ¿no? En gobernaturas, en demás, nunca vas al 100% en una coalición. De hecho, solamente ahorita en Coahuila, que estamos en puerta de un proceso, es que vamos a ir en coalición total con el PT, pero es la primera vez, pero no realmente por varias situaciones, mecanismos y demás, y cuestiones Coyunturas legales. locales, claro. Sí. Ajá, es que normalmente no se van a una coalición total. Entonces, en primera, también no iremos en alguna coalición total en gobernatura. Y definitivamente no vamos a ir con familiares, ni en una presidencia municipal, ni en una gobernatura. ¿Por qué? Porque eso no le gusta al pueblo. Eso, o sea... Entonces, ¿no lo harían? O sea, sí es garantizado que, por ejemplo, si Saúl Monreal se va como candidato del PT y el PT encabeza la coalición, ¿Morena no apoyaría ese tipo de candidaturas? No, y la postura con el PT y con el Verde Ajá. es esa claridad de, oigan, vamos en coalición y en todo, y la idea de todas las coaliciones justamente es que las reglas sean las mismas para los partidos que conforman la coalición. Por ejemplo, que si dicen es que yo quiero tal estado porque yo lo quiero y me toca y es mi rebanada de pastel. No, en la encuesta que nosotros levantamos, sí justamente pones tanto propuestas de los partidos aliados, de los partidos con los que vas en coalición o de las coaliciones locales y todo eso, y también los mides. Y a veces, ya en toda la ingeniería electoral, que eso ya tal vez es un tema más tedioso, técnico, sí. Sí, pero a veces tienes sigladas a unas personas, o sea, tienes que tener a la persona y al siglado, entonces, bueno, ahí ya es como diferente manera de hacer ingeniería electoral. Pero no tendrían entonces coalición con esos partidos. O sea, que un partido diga, a mí me toca, por decir mi estado, Guerrero, y yo voy a poner a esta persona de nepotismo. No vamos a ir con familiares. No van a ir. Nuestra coalición... La rompen ahí. En ese estado, claramente. O sea. Y la idea es que, insisto, que con los partidos que vayamos en coalición no vayamos con familiares, tal cual. O sea, no, la coalición, sigamos haciendo historia, mientras vaya en coalición no va a ir con familiares, así de sencillo. Vuelvo a lo mismo, cualquiera de los familiares que tengan ahorita la mano levantada, claro que puedan ser gobernadores o gobernadoras, pero después, no ahorita, ¿no? No, o sea, si bien la reforma se pasó hasta 2030 o el inicio del tema de el nepotismo o quitar el nepotismo, pero insisto, es una demanda popular. ¿Para qué quieres ir ahora como familiar otra vez si la misma gente no lo va a querer, la misma gente no te va a votar, ¿no? Claro que Morena es un partido que gana, Morena sigue estando arriba, aunque no le pongas candidato, Morena está por encima en todas las encuestas, pero claro que también la persona importa, ¿no? Okay. Entonces, no vamos a ir con familiares, vamos a ir en coalición y no vamos a ir con ningún familiar. Ok, y sobre este tipo de situaciones en donde, pues, es que creo que es una coyuntura muy grande el 27. Sí. ¿Qué es lo que está previendo Morena? Morena está previendo que va a tener otra vez la mayoría calificada. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo se ve Morena en estos últimos 2 años de mayoría calificada? Que no sabemos qué es lo que vaya a pasar después del 27. ¿Qué es lo que se proyecta hacia allá? En primera, sin ser soberbia, pero también siendo realistas, vemos a una oposición, lo decíamos con el licenciado Andrés Manuel hace 8 años antes de que ganara, que
porque nosotros fuimos una oposición muy digna. Éramos una oposición que llenábamos el Zócalo, una oposición que llenábamos Reforma, que recorríamos las calles, que teníamos propuestas, que teníamos un proyecto de nación. Y vemos ahora una oposición que no sabe... Su proyecto es decir no, ¿sí? Sí, no tiene ninguna propuesta. No, aparte de decir no, su postura es ser apátrida, su postura es pedir intervencionismo, su postura es salir en Fox News y nada más, ¿no? Entonces, eso no nos genera a nosotros decir, vamos a confiarnos. Siempre he dicho yo que el único que tiene derecho a estar en la hamaca es Andrés Manuel López Obrador. Ahorita sí, él ya puede estar en la hamaca, pero nosotras y nosotros no. Lo que pinta para el 27 es primero entender que tenemos una oposición muy pobre, pero cada vez más violenta y cada vez más pegada a la ultraderecha. Entonces, ¿por qué más violenta? A ver, primero, cuando fue la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues bueno, aparte de robarse la campana del Senado y todo eso, pero los veías ya en modo... Yo estuve en la toma que hicimos en el Senado cuando fue la reforma energética. Estábamos sentados alrededor del Senado. No entraron. No rompimos un solo cristal. En Reforma, el plantón de Reforma no rompió un solo cristal. Ellos a la menor provocación fue, vámonos a robar y a romper cristales y a mentar mamás y a empujar gente y a lastimar gente y demás. Y así en sus posturas, insisto, pues el intervencionismo, el aplaudir el secuestro de presidentes de otros países, eso son posturas violentas. Luego los ves con su intento de, todo nuestro cariño, que trabajamos mucho con la generación Z, pero con su intento de apropiarse de un movimiento de la generación Z, claro, que terminó pues en personas que fueron a marchar, pero armados con tijeras de corte para metal y con la manera... A ver, yo también he marchado en cantidad de veces y no veíamos, incluso en las marchas feministas, ni siquiera el bloque negro con la cantidad de armas necesarias para romper una valla y demás. Entonces, en su supuesta marcha de la generación Z, que pues fue puro cascajo realmente, y que son los mismos de la Marea Rosa y todos ellos, pero que sí vimos violencia, esa cantidad de violencia. Y así lo vemos en diferentes posturas. Entonces, bueno, por un lado, en el 27 tenemos que enfrentarnos a esta oposición que no propone, a esta oposición que entre ellos también están peleándose, que si el PAN no quiere al PRI, que si al Lito, y ya se pelearon y que no sé qué. Entonces, nos debe de generar cierta tensión cuál es la dinámica que ellos van a manejar. Pero de las preocupaciones, la menor. Ahora, justamente la interna. Que la oposición. No, la nuestra, sí, o sea, la de nuestro movimiento. Insisto, la de la oposición es, como están tan desesperados, algo desde la ultraderecha van a querer hacer. Entonces, no es demeritarla. No, yo lo que comentaba era esta parte en donde se manejó mucho es que Morena, en la 4T, se hizo tan grande que la oposición no vino del PRI y el PAN, nació dentro de la 4T. Porque creo que al interior es donde debe haber mucha mayor atención que al exterior, que pues, está francamente derrotado. Sí, pero insisto, sin confiarnos, porque vuelvo a lo mismo. O sea, ya cuando te pegas a la ultraderecha, o sea, ya tenemos muchos casos en América Latina, ¿no? No va a pasar en México, no va a pasar en el 27, pero si les abres tantito una rendija, son como la humedad y se empiezan a meter. Entonces, tú ves que, incluso lo hemos visto con el tema de Infodemia y todo eso, que la cantidad de bots que han hecho esto de que narcogobierno, narcopartido, todo esto, vienen de Argentina, o sea, esas granjas de bots están situadas en Argentina, en Estados Unidos. O sea, a lo que voy, no confiarnos, no decir como, no representa nada, solamente van a tener una postura, tal vez, insisto, o más violenta, o más radical, o más apegada a el dinero y todo eso, a los empresarios que no pagan impuestos y demás, ¿no? Sí. Que si la oposición está dentro de Morena, yo te diría que desde que soy dirigente, te digo hace año y medio, casi 2, los consejos que hemos tenido, todo lo que ahí se ha propuesto, y que hay bastante, insisto, con el debate, hay bastante debate dentro de nuestros consejos, ha sido por unanimidad. Que sí hemos aprobado el tema de no ir con familiares, que sí hemos aprobado dentro de nuestro movimiento el tema de la austeridad, de no tener espectaculares, de no tener eventos así suntuosos y todo eso, lo han aprobado por unanimidad todo nuestro movimiento. O sea, todos nuestros consejeros, que dentro de las consejeras y consejeros hay desde militantes que salieron votados en su distrito hasta gobernadores y gobernadoras. Todos, y diputados, senadores, van a esos consejos. Entonces, todas y todos ellos han aprobado las reglas del juego, ¿no? No son consejos que han terminado en sombrerazos, no son consejos que terminan, sí, claro, exacto, en sillazos, sillas volando, nada de eso. ¿Qué nos toca? Entonces, ahora como dirigencia, el reto pues es cuidarlo.
O sea, cuidar todo eso que ya votamos. A ver, la Comisión Nacional de, perdón, la Comisión de Honestidad y Justicia anda ahorita tras que si ves que a uno anda poniendo espectaculares, a ver, se votó y acordamos que sí, no, Blas, todo el tiempo están las conferencias. Si oye, se acaba de votar en el Consejo, tal vez los pusiste antes del Consejo, ahora que ya se votó, ya sabes que no puedes tener un espectacular, ¿no? O no puedes estar entregando despensas o que la rejilla de huevos. Entonces, bueno, sí nos estamos poniendo estrictas. Yo creo que tanto Luisa como tu servidora, la dirigencia nacional, sí hemos ido llevando una postura bastante estricta y bastante firme de qué es lo que queremos que nos represente. Hemos tenido también esta escuela municipalista que ha reunido a nuestros alcaldes y alcaldesas emanados de Morena para decirles, oye, tal vez ustedes van a buscar, es la última reelección que va a haber, tal vez van a buscar reelegirse o les queda 1 año, 2 años o acaban de ser electos en el caso de Durango y Veracruz. Oigan, se gobierna así, de esta manera, y las prioridades son estas, y no te puedes estar inventando una fuente saltarina o un programa de no sé qué cuando ya existen los programas federales, claro, ¿no? Entonces estamos cuidando que todas nuestras autoridades, sacamos un decálogo para nuestras autoridades emanadas de nuestro movimiento. Hemos ido también, incluso con los casos más ríspidos, con el alcalde de Tequila, Jalisco, con el secretario de Seguridad de Tabasco, también hemos señalado que no estamos encubriendo ningún tipo de corrupción, pues, o sea, que no porque alguien haya llegado siglado por Morena, lo vamos a encubrir, no somos la época de los sexenios panistas. Pues. Oye, pero yo me pongo en el lugar de, no sé, los militantes de Morena, ¿no? Y digo, es que yo quiero ser candidato y gana el candidato opositor dentro de Morena, y él está vinculado. ¿Puede la militancia decir, oye, es que esta persona está vinculada? O sea, ¿eso se puede? ¿Hay algún proceso? A ver, en primera, insisto, para que esa persona sea la que quede, tendría que ganar la encuesta. Y si eres una persona vinculada con cosas negativas, no vas a ganar una encuesta, ¿me explico? Pero o sea, sí. Ok. Pensando de abogado del diablo. Sí, pensemos que alguien con vínculos, nexos, qué sé yo, gana la encuesta. Pues de ahí sigue la parte legal de pedirte todos tus documentos y entre ellos son el tema de no antecedentes penales. Puede que no todos tengan antecedentes penales, y aún pero así estén vinculados. Y que aún así, pero justamente si dentro de hay las pruebas necesarias y las metes a honestidad y justicia, si estás sancionado por honestidad y justicia, no puede ser nuestro candidato. La sanción puede ir desde 6 meses y si esos 6 meses te agarran mientras es nuestro proceso interno, nuestra encuesta, pues ya no fuiste. O incluso por la suspensión definitiva. Pero en ese momento no hay un proceso como tal que los militantes puedan decir hoy. Porque entiendo que es un arma de doble filo, ¿no? Sí. Agarrar porque también van a decir no te quiero cada a ti, personaje, claro. Cada personaje está vinculado y entonces vamos a reportar a todos, aunque no sea así. Claro. Pero yo creo que en el caso delicado de que, y sí sea, ¿no? O sea, tiene que haber pruebas y tiene que haber... pero sí pueden, sí hay un proceso, o sea, sí pueden ir a la Comisión de Honor y Justicia. Sí, eso está... con honestidad y justicia y en tema de fiscalía, pues todo el tiempo, ¿no? Pero honestidad y justicia en lo que a nosotros nos compete legalmente dentro de nuestro movimiento, claro, si llega alguien, un militante, a poner una denuncia sobre otro militante por cualquiera que sea el tema, hasta violencia de género, nexos con crimen organizado, todo eso. Claro, al tener ese expediente ya no puede ser nuestro candidato. Okay. O sea, se abre la convocatoria, se registran 20 personas, esas 20 personas se revisa que no estén dados de alta en la lista de deudores alimentarios, que esas son públicas, pues, que no estén en honestidad y justicia, bla, 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 ¿no? Si el procedimiento de honestidad y justicia se abre después de que se registró, pero hay las pruebas suficientes, pues simple y sencillamente deja de ser nuestro coordinador distrital o estatal o sin ningún problema, ¿no? A ver, nosotros vamos a ser los primeros en no ir con ninguna persona que esté vinculada con ello. ¿Por qué? Porque la idea es que todas esas personas lleguen en el 2027 a seguirle ayudando a Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México. Entonces, que el propio partido que llevó a la presidenta de México a ese espacio le ponga el pie poniéndole alcaldes o candidatos o lo que sea, con ese tipo de nexos, pues creo que es un balazo en el pie. Claro, ¿no? sí, Entonces, totalmente. No. Yo lo pregunto porque creo que es muy importante. Y en política suele darse mucho este tema que también yo bordo muy delicado, muy fino en el tema en que este caso tan delicado muchas veces se utiliza para denostar. No necesariamente es así.
Pero cuando creo que ahí la pregunta sí cabe de decir, oye, ¿pero qué se puede hacer? Tú dices que en Honor y Justicia pueden ir y decir, esta persona está vinculada, y si hay las pruebas, entonces se le quita. Sí. Sobre el tema de Morena, tú eres la secretaria general de Morena. Tienes ya casi 2 años. Sí, en octubre cumplimos los 2 años. Y eres fundadora. Sí. Entonces conoces todo el proceso. ¿Tú cuál crees que ha sido el éxito, el tema que más les dé orgullo dentro de tu partido? ¿Y cuál crees que es el error que se tiene que mejorar o el error que ha sucedido? Creo que nuestro principal logro es un logro ideológico. Lo veíamos hace mucho tiempo cuando decían, ¿qué están haciendo? ¿Por qué repartes un periódico? ¿Por qué tocas una puerta? ¿Por qué sin tener que ser un proceso electoral? Sí. O sea, ¿qué hacíamos nosotros en 2009 tocando una puerta? O sea, ¿qué hacíamos luego en el 13, o sea, después de la elección del 12? Creo que el principal logro de Morena es el logro ideológico de hacer la revolución de las conciencias. Y esa parte tiene que ser un legado histórico para nuestro movimiento. Tener a personas donde debates cada vez más sobre el día a día de la política pública. En otro espacio me preguntaban sobre que si se equivocaron o no con lo de infodemia y personas soleándose las piernas en Palacio Nacional. Digo, pues qué bueno que ahora la discusión llega a que si está bien o no una persona asoleándose en Palacio Nacional, cuando en ese mismo Palacio Nacional, en tiempos de Calderón, había bacanales ahí adentro, ¿no? O había N cantidad de tipo de fiestas, corrupciones, delitos. O sea, y que nadie nunca se lo había preguntado, aunque era visible, ¿no? O teníamos ahí a la gaviota tomándose sus fotos en Los Pinos y teniendo ahí todo el tema de las familias y los aviones y los lujos y demás. Digo, qué bueno. No me preocupa decir, si estuvo bien. O sea, claro que nos preocupa el tema de que, bueno, no es correcto y demás, ¿no? Pero una persona tomando el sol en la ventana y eso es discusión. Qué bueno que es discusión. Pero porque también es discusión de, oye, a mí no me ha llegado mi programa. Oye, aquí se está haciendo mal uso de los mantos acuíferos. Hay corrupción. Oye, aquí hay corrupción. Claro. Oye, esta dependencia hizo mal esta licitación. Y se volvió un tema cotidiano hablar de la política. En mis épocas, en mis tiempos, hace ya un ratito, de universitaria, era más común. Y ahí también la ultraderecha ha querido regresar a ese tema de, a mí la política no me interesa, ¿no? Tal vez ahora las juventudes ya no relacionan que la pensión de sus abuelos, que la beca que tienen en la secundaria, en la prepa, que la pensión de su hermanita con discapacidad, es un derecho relativamente recién conquistado, que tal vez ellos tenían 10 años cuando se conquistó y ahora ya tienen 18 años, ¿no? Pero ese es nuestro reto. Aclaro muy firmemente que no es esta cuestión de decir, la pensión es gracias a Morena. No, es gracias a un proyecto de nación que no existió antes y que no se nos debe de olvidar que nuestras generaciones que crecimos con el neoliberalismo no teníamos acceso a una beca. Y ¿no? hoy es un derecho constitucional. Y ahora ya es del un gobierno, derecho. no de Morena como tal, claro. No del gobierno, no de Morena, pero del gobierno que llegó por la vía de Morena y de la Cuarta Transformación. Entonces, ese es un reto importante para nosotros como Morena, ¿no? Ese es, digamos, el gran legado de la revolución de las conciencias, de hablar de política y también de tener en nuestro haber ser el movimiento que ha sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza. Creo que eso es lo que más me enorgullece de estar dentro de la dirigencia de Morena. Obviamente, mira, siempre lo presumo, soy muy obradorista. Claro que obviamente somos claudistas, morenistas, cuarto transformadores, les digo yo. Pero yo me dedico a esto porque una persona, llamada Andrés Manuel López Obrador, se puso en mi camino de mi vida. O sea, yo quería dedicarme a otras cosas y soy el tipo de personas que se tatúan la firma de Andrés Manuel. Ok. O sea, imagínate, ¿no? O sea, ok. Soy... A ver, ¿lo podrás enseñar a cámara ahí? A ver, gracias, ahí está. Acá. Está al revés, vamos a invertir Está al en ese revés, momento. ajá. Señor Rosales, editor del podcast, por favor. Haz tu ahí. magia. Ajá. Aquí está, pero ok. O sea, lo que voy, sí tengo mucho la convicción de nuestro movimiento. Sí. O sea, lo que voy, un tatuaje no te lo define, pero me refiero que es un camino andado, una forma de vida. Entonces, para mí ser secretaria general de Morena no es un trabajo, ¿no? Es
una oportunidad que me da la Cuarta Transformación y que todo lo que esté en mi persona para hacer las tareas bien y para sacar adelante este proyecto y para acompañar a la presidenta Claudia y para continuar el legado de Andrés Manuel, me voy a morir en la raya haciéndolo, ¿no? Okay. Y es ahí donde entra qué es lo que más nos pudiera preocupar, o a mí como Carolina y como secretaria general, pues justamente tal vez tener mala elección de perfiles, ¿no? Eso es lo que nosotros no debemos dejar pasar, o no debemos de obviar o decir que no pasa nada. Claro que necesita un debate interno. No voy a los medios de comunicación ni nada de eso a decir, bueno, existen ciertos debates internos de si esta persona está o no está. Vuelvo a lo mismo, hemos sesionado 5 nombres en la Comisión de Incorporaciones y ahí es donde me pongo en modo, no, no porque esto y esto. Entonces, tal vez una mejor, una correcta, una selección y seguimiento de los perfiles. Okay. Me explico. O sea, no solamente, ya llegaste, muy bien, ya ganaste por Morena, adiós, hasta luego. No es, ya llegaste, que no se te olvide que también tienes que seguirte formando en la formación política, seguir también, claro, no al mismo tiempo, pero el que seas funcionario, funcionaria o gobernante o algo así, no te quita que también milites ideológicamente. O sea, ya gané, pues ya agarro los estatutos de Morena, los hago rollitos, los aviento por la ventana más amplia. No, creo que es importante eso. Entonces, pues es eso, o sea, el orgullo, pero también la responsabilidad, Alejandro. O sea, hay una responsabilidad enorme en alguien que empezó pues de cero, ahora estar en este espacio. A ver, claro que se tiene miedo a fallar, no quiero fallarle a algo que me tocó ver y construir, ¿no? Y que antes de mí, compañeros que se quedaron en el camino, o sea, que no lograron verlo, o sea, que no lograron ver al licenciado ser presidente, a la doctora Claudia ser presidenta, o que si ellos reaparecieran como la piedra de resurrección de Harry Potter y ahora les contaras lo que hemos logrado hasta ahorita, tal vez no se la creerían, que se murieron en la línea de pensar que nunca se iba a lograr. Eso es una gran responsabilidad moral, ideológica e histórica. Entonces, pues el no tener buenos representantes populares al nivel más bajo o al nivel más alto, tiene que ser una gran área de oportunidad para nuestro movimiento y pues para la dirigencia en la que encabeza Luisa y tu servidora. Totalmente. No, yo lo que creo es que es bien importante el tema de los filtros en todos los partidos, además, ¿no? Entonces, pues a mí me da mucho gusto escuchar esas palabras. Esperemos que así sean. Seguramente la ciudadanía, el pueblo, en las redes sociales lo marcarán en su momento. Oye, yo tengo una duda y es, a mí cuando estábamos haciendo esta investigación para hacer esta entrevista, muchas notas nos arrojaban que eras parte de la ayudantía de López Obrador. Así es. ¿Lo fuiste? Sí. Así está confirmado entonces. Totalmente, 2020. O sea, gana el licenciado Andrés Manuel. Antes de que ganara el presidente, yo estaba dentro de la estructura de defensa del voto. Yo me encargué de toda la defensa del voto de Michoacán. Entregó buenos resultados, el 100% del registro de representantes de casillas y el día de la elección el 80% de la cobertura, lo más que se había acercado en algún momento a algún partido de izquierda como lo que era en ese entonces el PRD, claro. Tenían coberturas del 50-55% de defensa del voto. Entonces, es ahí donde a nivel, ya conocía yo a Andrés Manuel López Obrador, pero a nivel nacional quien nos coordinaba era uno de los hijos de el licenciado Andrés Manuel, el compañero Gonzalo, y ahí conozco también a quien era el jefe de ayudantía, que después se convirtió en el jefe de ayudantía, que es Daniel Asaf y todo esto. Entonces termina esa tarea se gana la elección, gana el licenciado Andrés Manuel, en todo el país gana el licenciado Andrés Manuel, y la primera tarea que me piden asumir es el tema de la delegación de bienestar en Morelia. Pero al mismo tiempo me invitan a la ayudantía. Gabriel García me invita, que era el delegado en ese entonces, de los conocido como sociales. Superdelegado. Claro, sí. El superdelegado de bienestar, y al mismo tiempo Daniel Asaf, Gonzalo, y también en ese entonces estaba al pendiente de ello Marat Bolaños, el ahora secretario de Trabajo. Oye, Caro, está el tema de la ayudantía, del equipo que esté con el licenciado, ¿no? Y también me dicen del tema de bienestar, yo se los pongo a consideración a ellos, y dice, bueno, inicia el censo, que lo inicia, ahorita le interesa más al licenciado que salga el tema del censo, te quedas un ratito en lo del censo, lo sacas y te vienes para acá. Pasó un año. Fue, oye, ya vente, pero es que falta el registro de los adultos y faltan las personas con discapacidad. Pasó un año y ya es hasta enero de 2020.
que me dicen ahora sí, o ya te vienes o ya no, ¿no? Y claro, para mí era, o sea, sí implicó cambiar de ciudad, incluso tener menos recursos. Sabemos que la oficina de presidencia siempre, el licenciado, los recursos o los salarios, pues los hizo bastante austeros o justos. Y ya es donde, pues yo digo, claro que sí, a ver, vivir la experiencia de estar un año en ayudantía con Andrés Manuel López Obrador es como si hubiera hecho un doctorado para la política. ¿Qué hiciste? ¿Qué veías? ¿Qué te tocó ver? Pues tan solo me tocó el año más complejo, considero yo, que fue el de la pandemia. ¿Cómo se vivió dentro del gobierno de López Obrador la pandemia? Reuniones permanentes del Gabinete de Salud, o sea, tú veías al secretario, al subsecretario, a todo el equipo de IMSS, de ISSSTE, desayunando, comiendo y cenando ahí, o sea, en Palacio me refiero a que todo el tiempo, o sea, 24/7, si había alguna, o sea, me tocó ver todas estas reuniones y a la par estaba lo del etiquetado frontal. Para mí, yo considero que una de mis mejores reuniones que me tocó acompañar al licenciado Andrés Manuel en Palacio, porque aparte tenemos las giras nacionales, Claro. ¿no? En Palacio es en esta reunión donde de un lado estaban sentados, ahí en el Salón Daniel Cabrera, las y los empresarios, o sea, el empresariado, y del otro lado el sector salud, defendiendo el tema o debatiendo el tema del etiquetado frontal. ¿Qué haces lo de exceso de grasa, exceso de sodio? Todos esos que vemos ahora, que ya lo vemos muy común, fue una batalla importante. Ellos decían, es que yo ya tengo todo mi producto, y decían, bueno, pues solo reetiquétalo, ponle una estampita. Recordemos que los primeros que salieron, veías los pastelitos y demás, nada más con una calca encima. Pero estaban ahí de un lado y del otro, parecía batalla campal, el licenciado estoico, escuchando una parte, otra parte, se levanta, dice 2, 3 indicaciones y dice, y bueno, y espero que se pongan de acuerdo, les dijo tanto al sector empresarial como al sector salud o al sector gubernamental, que también estaba Secretaría de Economía y demás, y dice, y nos vemos tal día a tal hora. Se levanta y se va. Y al siguiente día a tal hora que se quedaron, ya venían, ya venían con una solución y demás, pero los dejó como que ambas partes sacaran todo. Él de una manera muy firme y muy clara les dijo cuál era su postura, qué era lo que opinaba, qué era lo que consideraba mejor para el pueblo de México. Se los dejó de reflexión y dijo, ahí se los dejo. Háganse bolas. Pero la próxima vez que los vea ya está resuelto el tema, ¿no? Ok. Entonces, la forma en la que yo lo veía, de muchas maneras haciendo Sí. política, eso digamos en Palacio Nacional, en las reuniones, la humildad. O sea, de verdad, yo creo que hay muchas personas que se han preguntado si realmente el presidente Andrés Manuel que veíamos en territorio, que veíamos con la gente, con los tamalitos de chipilín, con todo eso, así también en Palacio, así también con su familia, sus círculos cercanos, la misma persona íntegra y la misma persona, pues con esa sencillez. Cuando fue el año del COVID, a varios compañeros y compañeras nos dio COVID y cuando ya regresamos, yo recuerdo que me agarra del brazo y me dice, oye, ya, el primer día de mi regreso de estar en la cuarentena, y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? O sea, tú piensas que el presidente de México tiene 1000 temas y entre esos 1000 temas está el pendiente de su equipo. Siempre Laurita, su secretaria particular, nos preguntaba, ¿cómo están? Pregunta el licenciado, pregunta el presidente que cómo van, o sea, realmente una persona muy humana. Y bueno, ya en giras, la complicación de la sana distancia, de no acercarse, de no salir, y aún así la gente salía a saludar al licenciado. Y él no era de que, pues, no se me acerquen, no de, déjenme. No, o sea. Bueno, lo criticaron mucho, me acuerdo, por un beso que le dio a una niña, creo, si mal no recuerdo, en Guerrero. Sí. Que estaba justo antes del confinamiento o durante el confinamiento. Al inicio casi del confinamiento. Oye, Carolina, a mí me interesa mucho el tema de la ayudantía. O sea, todo el mundo intuye, ¿no? Asume. No, pues la ayudantía lo acompaña a las giras, pero tú me estás diciendo otra cosa. Me estás diciendo que en Palacio Nacional también hay mucho trabajo. Sí. Entonces, ¿qué era lo que hacía la ayudantía de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál era la cercanía? Y con eso lo ligo a la siguiente pregunta, y es, seguro, tú lo veías el día a día, por lo que me comentas. ¿Qué historia, qué anécdota te acuerdas que te haya marcado mucho? Además, claro, de la que te preguntó cuando regresaste de la cuarentena. ¿Qué hace la ayudantía? En Palacio Nacional hay movimiento todo el día. Nosotros entrábamos a trabajar entre 4 y 4:30 de la mañana, porque la primera reunión de Andrés Manuel es a las 6, bueno, era en su momento, ahora también nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha seguido con ello, que es la reunión de seguridad. Sí. Entonces, siempre se hacía la reunión. Todo, de lunes a viernes.
Muchos decían que no se hacía, que era una mentira, que nada más eran las mañaneras y ya se iba a descansar. ¿Qué pasaba? No, estas ojeras me las gané por ese año que estuve entrando a las Ajá. 4 de la mañana, imagínate, me levantaba a las 3. Sí, 4 de la Entonces, mañana llegué, 4:30 me dijiste. Entre 4, a veces 4, dependiendo de... pero lo más tarde que llegábamos a entrar era 4:20 para ya tener el búnker, bueno, le llamábamos así la oficina al Daniel Cabrera, la oficina abierta, pues. Sí, el búnker. Quienes teníamos, sí, como le decíamos nosotros, el búnker, pero era la Daniel Cabrera. Entonces, llegábamos y nosotros y los compañeros de ayudante éramos quienes no solo abrir de tal cual abrir la puerta, sino abrir y darle entrada, que viéramos que realmente quienes estaban entrando estaban en la lista. Bueno, el equipo, todos los días, o sea, hoy va a venir tal funcionario o funcionaria para hablar de tal tema, ¿no? Que protección civil, que algún tema de medio ambiente o de economía y demás, y aparte, aún así le pasábamos lista que a seguridad, a Sedena, o sea, de que ya entró tal, ya entró fulano, ya entró sutano, ya entraron tales secretarios, secretarias, funcionarios, todo esto ya está listo, entonces ver que estuviera todo listo. El licenciado de repente en la mañana ya cuando le decíamos, bueno, que ya para entrar lo acompañábamos o lo guiábamos, le decíamos la guía, para decirle, bueno, ya está todo, o comentarle algún tema en el camino, no llegó fulanito de tal por alguna cuestión, o informarle algún tema, nos preguntaba el tipo de cambio, de ahí, bueno, yo soy economista. Si ¿Todos los días les preguntaba el tipo de cambio? Pues si no diario, muy seguido. Ok, ¿a cuánto amaneció el dólar? Sí, entonces la primera vez que a mí me lo pregunta fue, ¿qué? Así como, ¿no? Claro, sí. Y ya de ahí se te hace costumbre de tener que saber, o sea, en la mañana llegabas y también nosotros como ayudantía revisábamos algo de primera, bueno, no algo, sino las primeras planas, algo que le tuviéramos que informar previamente, pero... ¿Te tocó informarle algo que dijiste, híjole, cómo se lo comento? No, o sea, digamos, eso, o tal vez se lo informábamos tal vez más a Daniel o a Laurita o algo así, pero sí teníamos que estar nosotros todo el tiempo con mucha información o actualizados, porque, o incluso que él nos preguntara, oye, ¿sabemos si hay alguna nueva información sobre este tema? Pues traerlo a la mano, ¿no? Siempre traer. Lo que sí era recurrente, insisto, era lo del tipo de cambio. Ok, entonces lo acompañaban al búnker, a la sala. O sea, le decíamos cualquier situación o que ya está todo listo, que ya pasamos, avisamos a los funcionarios. Listo. Y en el transcurso del día en Palacio, pues justamente era la recepción y el avisar, el estar al pendiente de las reuniones que tenía en Palacio. ¿No? O sea, realmente o sea, había N cantidad de reuniones de lunes a viernes en Palacio, entonces era estar ahí mientras él estuviera pues atendiendo. Digo, no nos quedábamos a pernoctar, porque bueno, él pernoctaba ahí en Palacio, pero no, nosotros solamente el horario de reuniones, ¿no? Desde la primera reunión, que era la mesa de seguridad, de ahí nos íbamos a la mañanera. Entonces era como también ver que en la mañanera ya estuviera todo listo, si le teníamos que poner alguna tarjeta de información o quiénes van a estar o alguna... A ver, es demasiada, yo lo diría hasta demasiada arrogancia decir que le tuviéramos que poner alguna tarjeta de información o aprendernos algo, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, si alguien algo tiene, es una capacidad de retención de información y de conocimiento. Todo lo sabía, pero aún así, o sea... Por si las moscas. Ajá. Okay. No estaba de más, ¿no? Entonces, bueno, también estar teniendo lista la conferencia mañanera, que ya hayan entrado todos los medios, coordinarnos con el área de comunicación social y de ahí atender toda la agenda del día, o sea... que venía tal invitado, tal reunión, tal funcionario, no sé, ¿no? Y fines de semana, de viernes a domingo, a veces de jueves a domingo, las giras. Si pensamos en una anécdota, a ver, yo tengo como anécdotas cotidianas, recuerdo mucho y en estas épocas pues el nuevo o el segundo periodo de Donald Trump, recuerdo mucho haber tenido una plática con el licenciado después de que llegó de que fue a Estados Unidos, regresó. Ah, claro. Ajá, y que justo a él le sorprendía que él siendo como Andrés Manuel, siendo pues tan austero y tan tranquilo en los protocolos, o sea, él no tenía mayor protocolo que nosotros, pues, o mayor cosa, y nosotros éramos quienes lo hacíamos sin que él lo pidiera. ¿Cuántos eran en ayudantía? A ver, siempre dijo que éramos como 20, ¿no? Siempre fuimos como 14. Okay. Entre 14 y 15. Que hacía la chamba de 20. Sí, 14, 15 compañeros que estábamos en ayudantía. Y me acuerdo que íbamos a grabar un videíto, estábamos viendo ahí algunos detalles y no sé qué tanto, con su equipo de comunicación, con Jessie, que siempre estaba ahí lista para grabar. Y me empezó ahí a contar, que cuánto protocolo tenía Trump. Y claro. Cómo me lo contaba como con mucha admiración, como que él no se le hacía real que un presidente tuviera, imagínate todo, pues ahora sí también como el Estado Mayor Presidencial, pero sí, a nivel claro. Estados Unidos. O sea, sí.
Entonces, ese tipo de anécdotas más cotidianas y verlo que a pesar de tener todo el conocimiento que tenía, aún así muchas cosas le sorprendían, eso es una parte. Pero creo que la principal anécdota que en conjunto que fue una gira, fue la gira que hicimos por tierra en todo el sureste, saliendo de la Ciudad de México en carretera, pasando por Veracruz, por Yucatán, por Quintana Roo, por Campeche, por Tabasco, pernoctando en bases militares y en bases de la Marina. Okay. ¿Por qué? Porque no había hoteles. Claro. O sea, el decir, estamos en pandemia y aún así, o sea, él fue a inspeccionar hospitales, fue a revisar que todo esto, o sea, no se detuvo. Fue una gira compleja. A ver, cargábamos en la camioneta desde una mesa, un horno microondas, porque no sabemos dónde nos iba a agarrar poder comer, claro, ¿no? Las condiciones eran complejas porque pues no traes como todos los... A ver, nos paramos, me acuerdo clarito, porque incluso no aviones, no hoteles. Era esta parte más álgida de la pandemia, de no saber, literal, que veías a alguien y te echabas a correr, sí, ¿no? Entonces solamente estábamos entre nosotros, la convivencia era entre los compañeros de ayudantía, el licenciado y ya. Pero en eso, pues carretera, nos agarra ya por el sureste, no encontrábamos gasolineras y queríamos bajar al baño, él también, todos queríamos, literal, pasar a una casa, tocar, oiga, ¿nos presta su baño? Ok. Y una señora... Sí, es para el presidente de México. Claro. No. O sea, ese tipo de anécdotas, o sea, yo diría como muchas anécdotas en giras, pero de esa gira, o sea, de la gira del sureste por carretera, toda la gira es como una gran anécdota que te llevó desde, insisto, en carretera a pedirle a una señora pasar a su casa, andar viendo cómo íbamos a comer, andar viendo cómo a la gente le decías, no, es que mire, ahorita no se puede acercar porque ya sabe, pandemia, sana distancia y la gente... Mira, que te decían, estamos en medio de la selva, aquí no ha llegado eso. Te decían, aquí no. Yo quiero hablar con el licenciado y no sé qué tanto. Y esa no fue en esa gira, pero una que fue maravillosa. Hubo un pavo, un guajolote, sí, que llegó hasta la discusión en la mañanera de que una reportera lo quería rescatar. Ok, no supe. Bueno, le regalaban al licenciado cotorros, de todo. ¿Y qué les hacían? Todo. De repente los cotorros o algo así, se los dábamos. De repente un pavo y la señora, no, llévese. Porque el licenciado decía, no, quédeselo usted, por ejemplo, claro, los animales vivos, ¿no? Sí. Llegaban con puerquitos, con becerros. Sí. Y la señora estaba, no, lléveselo. Lléveselo. Y yo estaba así en la ventana y la señora y así los compañeros, y el licenciado, pues ya recibe el pavo. Pues, o sea, entonces ahí vamos con el guajolote, todo el camino. Le habían regalado también una papaya. O sea, el guajolote así como amarradito de las alitas. Sí, claro. Y también le habían regalado una papaya y fue todo el pavo... comiéndose la papaya todo el camino y llegó a Palacio Nacional, pavo. Lo teníamos ahí en los jardines, ¿no? En los jardines con los... pero ahí están los gatos, los famosos gatos. Sí, claro, los famosos gatos. ¿No? Entonces llega la mañanera el tema, oigan, que este pavo que rescataron nos lo queremos llevar nosotros. Hay una reportera que habla de estos temas más medioambientales y nos lo queremos llevar y tenemos donde tenerlo y no queremos que se lo coman, porque justo era meses previo, o como un mes previo a la Navidad. Claro. No queremos que se lo coman y no sé qué tanto. Y bueno, pavo rescatado, o sea, pavo que nos regalaron, se lo rescata esta reportera. No sé, hay un árbol en Palacio Nacional, casi por la entrada de la puerta 8, que me tocó a mí sembrarlo, porque con el licenciado le daban también muchos árboles, y quiso llenar que antes se llamaba el Jardín de la Emperatriz, le quitaron ese nombre de Jardín de la Emperatriz. ¿Cómo se llama ahora? Ahora, si no me equivoco, no estoy segura en este momento si es Moctezuma, Cuauhtémoc, le cambiaron el nombre, pero ya no es el Jardín de la Emperatriz. Y el licenciado de repente, vamos a sembrar unos árboles. Y ahí nos ve. De repente, a ver, ese ponlo ahí. Entonces, me tocó sembrar un árbol en Palacio Nacional con Andrés Manuel López Obrador. Claro, sí. O sea, yo creo que con eso resumo mi año en la ayudantía, ¿no? Entonces, no, son miles de anécdotas, pero entre el pavo y la gira de territorio y el árbol, yo creo que son de las principales. No, hombre, te agradezco mucho, Carolina, secretaria general de Morena, que hayas venido a Voces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Mi nombre es Alejandro Helguera. Carolina Rangel. Y esto fue un capítulo de Voces. Muchas gracias por todo. Dejen su like, comenten, compartan. Nos vemos pronto.